Saludos una vez más, amigos, seguidores de Fas Fatun. Estamos en esta ocasión una vez más con Juan Miguel Fernández y María Jesús Albertus. Son presidentes de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, como ya conocéis, y en esta ocasión nos trae un tema muy interesante: la ley divina o natural. Buenas, Juan Miguel, María Jesús, y bueno, ¿qué nos Buen día para traéis? todos, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día para todo el mundo y esperamos que sean un poquito más felices que ayer. Eso esperamos, claro que sí. Ley divina, la ley divina o ley natural, está sacado de, bueno, os los dejo a vosotros que presentéis. ¿De dónde está sacado este tema? Está sacado del libro de los espíritus, es el libro tercero donde se habla de las leyes morales, y el capítulo primero, que es el que vamos a desarrollar en esta tarde, pues es precisamente el título que has dado tú, la ley divina o la ley natural, ¿no? Y entonces nos podemos preguntar fundamentalmente qué se debe entender por la ley natural. Nos dice el libro de los espíritus que la ley natural es la ley de Dios y que es la única verdadera para la felicidad del hombre y que le indica lo que debe hacer o no hacer, y solo es desdichado porque de ella se aparta. Esto es muy interesante si desgranamos un poquito todo este tema, ¿no? Es decir, que aquellas actuaciones que cada uno de nosotros podemos tener, nuestras vidas, nuestros hechos, nuestros comportamientos, han de estar siempre en consonancia con la ley divina, porque si no nos vamos a apartar de ella y lógicamente vamos a estar apartados también de nuestro estado de evolución, que es importantísimo para cada uno de nosotros, que es precisamente lo que estamos desarrollando en esta experiencia. Es lo más importante, tratar de ser cada día un poco mejores y comprender que las leyes divinas son las únicas que no cambian. Las leyes humanas sí cambian, depende de cada etapa, van cambiando, pero las leyes divinas no cambian, siempre son las mismas para todo el mundo. ¿Por qué? Porque son naturales. Y perfectas. Exactamente, porque no necesitan modificar nada, porque ya están realizadas de tal forma que una de ellas, amaros los unos a los otros. ¿Lo hacemos? No. Pues eso es una ley natural. El amor es una ley natural, que es algo que no practicamos nada más que con nuestra propia familia. Caramba. Y después estamos en el trabajo con compañeros y nos llevamos a matar, ¿no? La ley natural nos dice que seamos amables, cariñosos, cordiales con todo el mundo. Y como decíamos al principio, la ley de Dios no cambia nunca. Siempre, siempre nos lleva por el camino más recto, más seguro y más firme. Bueno, fundamentalmente son temas morales, como es natural, ¿no? Entonces podríamos preguntarnos si las leyes divinas son las mismas para todos los mundos. Esto es una curiosidad. Son las mismas para todos los mundos. Y dice, los espíritus nos dicen que la razón dice que deben ser adecuadas a la naturaleza de cada mundo y proporcionales al grado de adelanto de los seres que en esos mundos residen. Es una contestación muy lógica y muy natural, porque sabemos que a pesar de los mundos habitados que existen en el universo y que están todos sujetos a las leyes divinas, hay mundos en los cuales lógicamente no se vive de una forma igual que en los otros. Por lo tanto, siempre, aunque estén supeditadas a las leyes divinas que no son invariables, sino que son perfectas, siempre tendremos que ir adecuándolas conocimiento. Es evidente que una ley perfecta no es necesario cambiarla, como es lo que ocurre en las leyes humanas. Podemos también ilustrar, por ejemplo, en cuanto, como habéis comentado, dependiendo en el mundo donde se tenga que dar esa ley, transportándolo, llevándolo a nosotros, a este mundo, a España concretamente, sería algo un poco
inapropiado para la Comunidad de Madrid, vamos a poner una ley de pesca de bajura. No, porque aquí no hay mar. Pero sin embargo, para otras comunidades de España, pues sí. Pues un poco podríamos ilustrarlo de esa manera. Dependiendo del lugar, del planeta, la situación planetaria que haya, pues tendríamos unas leyes o tendríamos otras. Pero las leyes divinas, Rafael, son perfectas y son aplicables para todos y no tienen modificación ninguna. Esa es la diferencia que existe con las leyes que los hombres establecemos según lo que tú me acabas de comentar, lo que se puede establecer pues, por países, por comunidades, por ciudades determinadas, ¿no? Hay algo muy importante dentro de todo esto, y es que si todos los hombres conocen la ley de Dios, y yo pienso que sí, porque ¿tú crees? Está escrita en la conciencia de cada uno de nosotros. La conciencia de cada uno de nosotros está escrita precisamente en la ley de Dios. Puesto que el hombre lleva en su conciencia la ley de Dios, ¿qué necesidad tiene precisamente de revelársela? Y nos dicen los espíritus que Dios ha dado a ciertos hombres la misión de revelar su ley. Y es verdad, porque a lo largo del tiempo bien sabemos que han ido apareciendo a través de la historia personajes importantes. ¿Es Bien. así? Lo que no cabe duda es que yo sé que más de una persona dirá, pues yo aquí dentro no tengo ninguna ley. Vale, lo dejamos así. Pero yo les diría, pero a que sí sabes muy bien cuando haces algo bien y cuando haces algo mal. Ahí está. Cuando estás haciendo algo bien, te sientes que el pecho se te inflame. Ay, qué bonito, qué bien, estupendo, maravilloso. Pero cuando haces daño, cuando haces algo mal, cuando te das cuenta que has sacado todo el odio que llevabas dentro, ahí algo te está diciendo aquí dentro, eso que has hecho no es correcto, eso que has hecho no está bien. Ahí está la ley de Dios, en nuestra conciencia, como dice Juan Miguel, porque nosotros sabemos muy bien cuándo estamos haciendo las cosas bien y cuándo estamos haciendo las cosas mal. Incluso cuando se desconoce un poquito el matiz, algo en nuestro foro interno está diciendo, no está bien en algo aquí está pasando. Por eso, bueno, pararse y meditarlo. Claro que sí. Hay que meditarlo y mucho, porque las leyes divinas no fallan nunca. Fallamos nosotros, porque somos unos ignorantes. Sí, unos ignorantes. No solo es ignorante aquel que apenas tiene nivel cultural, no. Somos ignorantes todos cuando desconocemos las leyes divinas. Es curioso que no todos precisamente conocen las leyes divinas. Y ello viene dado mejor porque cada uno estamos en un estado evolutivo diferente. Según vayamos avanzando, según vayamos progresando, las leyes divinas serán más comprensibles, más entendibles por cada uno de nosotros. Y para esto existe precisamente la reencarnación, de que el hombre consecuentemente vaya mejorando en cada nueva vida y que vaya desarrollándola en función de comprender mejor lo que es el bien y el mal. En función de esto, nosotros iremos comprendiendo las leyes naturales de Dios, porque en ella vamos a encontrar una serie de orientaciones que nos van a favorecer el progreso del espíritu, que nos van a favorecer nuestro avance espiritual, que nos va a favorecer naturalmente la forma de vida que tenemos anteriormente. Y esto es dado por la reencarnación. Por eso tenemos que reencarnar tantas veces, hasta llegar a comprenderlas y también desarrollarlas. Porque las palabras motivan, pero los ejemplos te modifican. Los ejemplos son los que arrastran precisamente. Y en esos ejemplos de comportamiento es en lo que debemos llegar todos nosotros. Debemos acostumbrarnos a que hay muchas más cosas de las que se ven a simple vista.
El mundo tiene muchas cosas. Las leyes divinas tienen muchas más. Tenemos que acostumbrarnos de vez en cuando a pensar, ¿qué habrá más allá? ¿Qué encontraré cuando parta hacia el otro lado? ¿Me habré comportado correctamente aquí o no? ¿Dónde he fallado? ¿Dónde he sabido seguir adelante? Y eso solamente lo sabemos nosotros, porque a veces somos falsos, damos una imagen maravillosa, sonriente, ¡ay, fantástica! María Jesús es fantástica. Pero luego, por otro lado, no lo soy tanto. Soy falsa, miento, engaño. Eso no está bien, eso no está dentro de las leyes naturales. Las leyes naturales nos hablan de amor, nos hablan de comprensión, nos hablan de tolerancia, nos hablan de que debemos empezar a cambiar nosotros. No basta con que hablemos. Qué bonito el libro de los espíritus, qué cosas dice tan magníficas, la ley natural es extraordinaria. ¿De qué me sirve a mí hablar tanto si después no pongo en práctica todo lo que el libro y todo lo que las leyes y todo lo que mi conciencia me está diciendo que no debo hacer o que sí debo hacer? Por lo tanto, vamos a mirar hacia adentro de nosotros y arrancar de nuestro pecho todo aquello que no sea normal, todo aquello que veamos que nos hace daño. Y ya veréis cómo las leyes naturales van a pasar por nuestra vida fantásticamente. Y vamos a dar un gran paso en la evolución. Y vamos a dejar de ser ignorantes. Porque como decía antes, todos somos ignorantes. Unos tienen un nivel cultural más alto que otros. Pero yo no me refiero a ese nivel. Yo me refiero a la ignorancia del conocimiento espiritual, que es el que nos va a ayudar a ascender. Porque igual como en la vida normal, el no conocer una ley no te exime de tenerla que cumplir. Exacto. Estamos cometiendo un fallo contra la ley y nos viene una autoridad y nos lo está diciendo. No quedamos exonerados simplemente con decir que no lo sabíamos. Esa es la ignorancia, o que nos comentaba antes María Jesús. Y las leyes naturales tampoco hay que ir a la facultad de Derecho para aprenderlas. Son sencillas y son fáciles. Pero a lo largo del tiempo, Rafael, siempre ha habido espíritus con ese encargo precisamente de transmitirnos las leyes naturales, y que hemos ido acoplando según el desarrollo de cada uno de nosotros, el desarrollo de los pueblos, el desarrollo del ser humano, hasta el momento en que llega precisamente aquel que va a marcar en nuestras vidas, que va a marcar pues un ejemplo a seguir, y sobre todo que nos va a dejar ese mensaje que es tan necesario para todos nosotros. Verás, la pregunta 625 del libro de los espíritus es la siguiente. Kardec preguntaba a la espiritualidad que quién había sido el arquetipo más perfecto que Dios había otorgado al hombre para servirle de guía y modelo. Y la espiritualidad contestó muy sabiamente: contemplad a Jesús. Jesús es el hombre, el arquetipo de la perfección moral, aquel que aspira la humanidad ser en la tierra. Dios nos lo ofrece como el modelo más perfecto, y la doctrina que ha enseñado es la más pura expresión de su ley. ¿Por qué? Pues porque estaba animado del Espíritu Santo, del Espíritu Divino, y fue el ser más puro que haya aparecido en la tierra. Y a partir de ahí, de ese instante, el que hablaba por parábolas, el que nos hablaba a través de historias, haciéndonos comprender cuáles eran las leyes naturales, las leyes divinas, empezamos a comprender mejor toda su vida y a comprender también todas las cosas que nos transmitió desde entonces. Y eso queda escrito en el libro de la naturaleza, para comprender aquello que en otro tiempo posiblemente, porque no estábamos preparados, no comprendíamos.
Los espíritus nos dicen que siempre que transmiten un conocimiento determinado, está en función de nuestra preparación, de nuestro estado, de nuestro saber, de nuestro comprender. En la época de Jesús, naturalmente, que no es así, que no explicaba las cosas para no comprenderlas, sino precisamente para que se comprendiesen a través de las parábolas y todas estas serie de cosas. Por eso hablaba en parábolas, por eso hablaba en cuentos, para que todo el mundo le comprendiera. Había un nivel cultural muy bajo y entonces tenían que entenderle todo el mundo. Pero fijaos, Jesús fue humilde, tan humilde que se dejó maltratar y no dijo nada. Fue tierno, fue dulce, fue amoroso y enseñó todo lo que había que enseñar y mucho más. Por eso, cuando alguien dice, mi religión es la mejor de todas, no. Lo que nos dijo Jesús es lo mejor de todos. Pero antes que Jesús vinieron otros muchos que nos hablaron del mundo mayor, que nos hablaron de Dios, que nos hablaron de la evolución. Jesús fue el último que cerró ese círculo para demostrarnos que todos los que vinieron antes eran importantes, nos fueron preparando el camino para no equivocarnos. Seguimos aquí, han pasado 2000 y pico de años y seguimos tan torpes como entonces, porque todavía hay muchas personas que no creen en nada. Y es una lástima, porque van a dar un gran tropezón en su vida y van a ir marcha atrás. ¿Por qué? Pues porque no son capaces de darse cuenta que la vida continúa, que las leyes divinas nos dan la oportunidad de crecer. Mirad, esto es como los niños cuando van al campo y los papás los sueltan, no les hacen caso, y lo destrozan todo. No, no hay que destrozar nada. La naturaleza es una maravilla, hay que cuidarla de la misma forma que nos debemos cuidar nosotros. Cuidar nuestro cuerpo, no es que estemos todo el día en un gimnasio, no. Cuidarlo sin maltratarlo, tratando de que podamos ir por la vida con tranquilidad, con serenidad, con mucho amor. Y vamos, para comprenderlo mejor, a recordar todas esas parábolas de las que hablaba Jesús, que nos van a enseñar y mucho. Es cierto que uno se puede preguntar algo muy importante. Si Jesús ya nos transmitió precisamente las leyes de Dios, ¿qué utilidad tiene ahora, por ejemplo, la enseñanza que imparten los espíritus? Lo podríamos plantear así, ¿verdad? Y sin embargo, creemos que todo se enseña en función, como decíamos antes, de nuestra preparación. Los espíritus que han transmitido la doctrina de los espíritus precisamente a través de toda la codificación, nos han transmitido un conocimiento que en aquel tiempo, que en la época de Jesús, no estábamos capacitados ni preparados para ello. Y sin embargo, a partir de la lectura del Libro de los Espíritus en 1857, todos hemos ido aprendiendo poco a poco, lo que es el mundo espiritual. Jesús hablaba del mundo espiritual, es verdad, de la vida futura, pero después los espíritus tuvieron que venir para ampliar, para darnos ese conocimiento que ha sido tan necesario y sobre todo, fundamentalmente, la de la continuidad de la vida. Que la muerte, ya lo decía Jesús, no existe. Existe una transformación. La parte física la dejamos y nos vamos a la parte espiritual, que en realidad es lo que somos. Espíritus perfectos. Espíritus que vamos a llegar a esa perfección que nos espera a cada uno de nosotros. Desde el átomo al arcángel. Y sobre todo, algo mucho más importante, espíritus inmortales, de los cuales se espera que cada uno avance en proporción a su estado evolutivo y sobre todo a su saber. No solamente el saber intelectual, como muy bien explicaba antes María Jesús, sino también a su saber moral,
porque cuando ambas partes caminen juntas paralelamente, será cuando nosotros hayamos dado ese paso tan gigantesco que necesitamos para avanzar. Somos eternos. Nuestro espíritu no muere nunca. Por eso decimos que la muerte no existe. Yo solo voy a perder esto, que es una materia que tengo ahora. Pero mi espíritu está dentro de mí, ¿no? Mi materia está envejeciendo, llegará un momento en que se perderá. La llevarán al cementerio y punto final. No. Para la materia sí, para mi espíritu no. Mi espíritu seguirá evolucionando tan rápido o tan lento como yo quiera. Si yo me cuido, si yo aprendo, si llevo adelante las leyes divinas, iré más rápido. Si no, tendré muchas más reencarnaciones y mucho más tiempo de sufrimiento. Es decir, vamos a evitarnos el sufrimiento tratando de que en cada existencia que tengamos avanzar, ser mejores, comprender a los demás, comprendernos a nosotros mismos y saber cómo somos, porque a veces nos engañamos, como decía antes, damos una imagen a los demás, pero nos estamos engañando a nosotros mismos y eso no nos sirve de nada. Por lo tanto, vamos a cambiar y a darnos cuenta que todo lo que dijo Jesús era muy importante y deberíamos ponerlo en práctica. Y yo os recomendaría que empecéis por leer el libro de los espíritus, por ejemplo, que lo tenéis en todas las librerías, en cualquier sitio está, os lo podéis bajar a través de internet y leerlo despacio, porque os va a enseñar tantas cosas, que ya veréis como poco a poco vais a dar un cambio enorme en vuestra existencia. Hace unos instantes hablábamos del tema de la moral, pero ¿qué definición se puede dar de la moral? Esto es importante saberlo. La moral es la regla para conducirse bien. Vale expresar la distinción entre el bien y el mal. Se basa en la observancia de la ley de Dios. El hombre se comporta bien cuando hace todo con miras al bien de todos, porque en tal caso está observando la ley de Dios. Es decir, siempre estamos supeditados a ella. ¿Y cómo podemos distinguir el bien del mal? El bien es todo aquello que está de acuerdo con la ley de Dios y el mal, todo lo que de ella se aparta. Así pues, realizar el bien hoy es conformarse a la ley de Dios. Hacer el mal es infringir dicha ley. Y volvemos a preguntar otra vez, ¿tiene el hombre de por sí los medios para distinguir lo que está bien de aquello otro que está mal? Y fíjate, Rafael, qué contestación más clara. Sí, cuando cree en Dios y quiere saberlo. Dios le ha concedido la inteligencia para discernir lo uno del otro. A todos nos han concedido la inteligencia para distinguir el bien del mal. Y sobre todo, tener en cuenta que siempre, tardemos lo que tardemos, llegaremos al final de nuestras etapas siempre como espíritus perfectos. Espíritus que a lo largo de nuestra historia, sí, así es. Tardemos más o tardemos menos, llegaremos así. Surge una pregunta, ¿por qué parece ser que muchas veces el mal es la naturaleza de las cosas? No, lo que ocurre es que hay mal porque no existe el bien, hay oscuridad porque no existe la luz, pero por poquito que hagamos, es como prender una cerilla en una habitación oscura. Ya te estás iluminando, es una simple cerilla y ya te está iluminando. Hacer el bien es iluminarnos, comprender que no estamos aquí para hacer el tonto, para perder el tiempo, porque cuando lleguemos al otro lado nos vamos a dar cuenta que el tiempo es muy importante y muy valioso, y a veces lo perdemos tontamente, y no debemos hacer eso. El tiempo nos ayuda a evolucionar, a crecer, a ser mejores cada día, que es lo que nos interesa. Ser mejores cada día
y comprender que todo el daño que hagamos a los demás, de una forma o de otra, nos va a venir a nosotros duplicado. Por lo tanto, no nos conviene hacer el mal. Nos conviene ser cada día más dóciles, más humildes, más cariñosos, mejor persona. Rafael, tú has comentado antes que parece ser que destaca más el mal que el bien. Es verdad, siempre está en primera fila aquellas cosas negativas que nos envuelven, aquellos momentos trágicos, dolorosos, de sufrimiento y de dolor que todos estamos padeciendo, ¿no? Pero hemos de recordar, como habíamos hablado hace unos instantes, que vivimos en un mundo de reparaciones, de pruebas, donde todos o la mayoría de los que estamos encarnados actualmente, pues somos espíritus muy imperfectos, espíritus que tenemos pues mucho que aprender, mucho que reparar, mucho que superar, y es lógico y natural que estas imperfecciones se destaquen, pero lo más sugerente, lo más importante, aquello que nos hace mirar al futuro con esperanza, con ilusión, es que todo lo vamos a superar, porque este planeta llegará un momento en el cual estos enfrentamientos que tenemos, estas guerras, este hambre que padecen tantas y tantas personas, estas necesidades, estas enfermedades tan profundas, todo eso irá disminuyéndose con el paso de los siglos en este tercer milenio. Y pasaremos no a que desaparezcan todo esto de lo que estamos hablando, pero sí que apenas sea perceptible, es decir, apenas lo notemos. Mientras que ahora es al revés. Ahora, ¿qué es lo que destaca? Pues todo lo que acabamos de hablar. Todo lo que acabamos de hablar. Y nos queda una pizca de alegría, una pizca de ilusión, de esperanza, que es la que nos mantiene precisamente para seguir superando nuestras experiencias. Por lo tanto, hemos de comentar que estamos caminando hacia un mundo mejor, donde nosotros mismos vamos a ser los autores de nuestro progreso espiritual. Fíjate que hay un tema muy interesante. Nos dicen que qué pensamos de la división de la ley natural en 10 partes. 10 partes que comprenden las leyes de adoración, de trabajo, de reproducción, de conservación, de destrucción, de sociedad, de progreso, igualdad, libertad. Y por último, la más importante de todas, la ley de justicia, de amor y de caridad. La ley de justicia, amor y de caridad, que vendrá dada precisamente por este avance, por este progreso que cada uno de nosotros. Esta ley, esta división de la ley de Dios en 10 partes, es la ley de Moisés. Y la ley de Moisés que abarca todas las circunstancias de la vida en especial. Por lo tanto, lo más importante de todos nosotros para progresar es la caridad. La ley de justicia, de amor y de caridad. Cuando nosotros hayamos conquistado, cuando nosotros nos hayamos apropiado precisamente de esta ley en nuestra existencia, el resto no va a tener ninguna importancia, porque estas son las más importantes, las que redundan precisamente en nuestros amigos, en nuestros seres queridos, en nuestros familiares, en todos aquellos con los cuales convivimos. Pero para eso, antes tenemos que aprender. Y hay que darse cuenta que tendremos que reencarnar aún varias veces hasta que llegue ese momento de que el planeta Tierra predomine el bien por encima del mal. Y ahora es todo lo contrario. El mal está por encima del bien. Por eso, seremos nosotros mismos, todos nosotros, reencarnaremos aún varias veces y cada vez vendremos un poquito mejor. ¿Por qué? Porque aquí y ahora nos estamos preocupando del futuro, porque el futuro lo estamos haciendo ahora. Lo que sufrimos es del pasado, tenemos que cargar con ello, pero lo que aprendamos ahora será nuestro futuro. Y lo que tenemos que aprender ahora es a ser mejores, a tratar de que este planeta,
cuando dé ese salto evolutivo, estemos en él. ¿Por qué? Porque habremos sido los coautores de ese progreso, que lo vamos a hacer todos nosotros, todos, desde el más pequeño al más grande. Nos interesa cambiar, nos interesa aprender para que el bien predomine sobre el mal. Y como decía antes Juan Miguel, habrá menos guerras, menos miseria, menos hambre, menos calamidades, menos maldad. Será un mundo un poquito mejor, en el que será una delicia vivir en él. Y eso lo vamos a conseguir todos nosotros, porque estamos aprendiendo a evolucionar. La ley divina o natural. A la más información, bueno, ya se ha comentado, esta información está sacada del libro de los espíritus. Hay una sección que prácticamente trata de todo el tema que hemos estado tratando en este vídeo. ¿Queréis resumir algo o destacar algo de lo que hemos considerado hoy? Bueno, fundamentalmente que nos hemos apoyado en el libro tercero, que corresponde a las leyes morales, y que nos ha dado las pautas precisamente para nuestro progreso. Cuando, como bien estaba hablando antes María Jesús, cuando este mundo camine de una forma más evolutiva hacia el mejoramiento, hacia la regeneración, será porque hayamos abrazado precisamente y comprendido las leyes divinas o las leyes naturales como es natural. Cuando todo eso esté dentro de nosotros, cuando esté asimilado, cuando sea una forma de vida para cada uno, es cuando estaremos en un punto de partida que nos espera, como decíamos antes, para llegar a ser espíritus perfectos. Siempre que no perdamos el tiempo en seguir como hasta ahora, siendo torpes e ignorantes, porque no nos interesa. No deseamos ir al mundo espiritual y estar perdidos en la erraticidad o estar perdidos en el bajo astral, perdiendo el tiempo, sufriendo mucho más. Nos interesa evolucionar, ser mejores, cuidar de nuestros seres queridos. Cuando estemos allí podremos hacerlo, cuidar de los que aquí quedan, que son nuestros familiares, nuestros nietos, nuestros seres queridos, que tenemos que aprender a saber vivir para saber bien morir, porque no es fácil morirse, tampoco es fácil saber vivir, pero eso lo tenemos que aprender nosotros con el día a día. No olvidar, esta es la reseña que añado yo, no añadirlo, porque ya lo ha comentado Juan Miguel hace un momentito, la pregunta 625, la mejor referencia que podemos tomar para saber las verdaderas leyes divinas es el Maestro Jesús, que nos lo transmite. Y él dejó una máxima sobre las leyes, que es: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. De ahí pende toda la ley y a partir de ahí comenzamos. Muchas gracias, Juan Miguel. Muchas gracias a ti, María Jesús, una vez más, Gracias por esta información, este conocimiento tan valioso que nos habéis traído. Os Gracias espero. a ti y a todos aquellos que nos escuchen. Esperamos haberles podido ayudar en alguna cosa. Esperamos teneros pronto aquí con nosotros una vez más, Juan Miguel. Ya sabes que estamos a tu disposición siempre para todo aquello que tú precises relacionado con el tema que lógicamente nosotros intentamos divulgar y transmitir, porque siempre mejora la vida de cada uno. Muchas gracias, amigos, y hasta siempre. Hasta siempre.